Esto va a comenzar. Toma tu carpule, tu tejuino y tu guitarra, porque si eres dentista, tapatío o rock and rollero, o simplemente eres un alma perdida en la internet, toma asiento y repite conmigo: dientes, guanatos y rock and roll. Esto es Chaquetas Dentales. Conducido, protagonizado y estelarizado por Mario López. Cada quien no, güey. No quiero saber nada. A ver, pues, entonces, ¿cómo va a ser este pedo? Eder Sánchez. Bueno, eso sí, también es de un poquito. Un poquito. Y Álvaro Valenzuela. ¿Tú hablas de rock and roll? Ok, nos gusta enterarnos de todo. Chaquetas Dentales. Bueno, entonces cállese el hocico. Y esto es... ¡Ay, cabrón! Esa es la verga, eso. Y esto es Chaquetas Dentales número 57, 57º episodio. Y el día de hoy tenemos un invitado, nuestro segundo invitado en esta serie de podcast, 57 podcasts y manteles largos. Y nuestro segundo invitado, y además de que es un invitado de super lujo, no solo porque es un amigo muy querido por todos nosotros, en especial por su servidor. Vamos a hablar en sí, pues, del tema de la música como negocio, hablando de, ya saben. A ver, ¿qué no íbamos a hablar de dientes? Ya se va, güey. Venía preparado para hablar de dientes, ahí lo tienes estudiando, güey. Estudiando y que se les mal. Güey, cabrón, me tengo que aventar toda la carrera en una noche. Sacó todos los libros de su papá, güey, se puso a estudiar, güey. Pues nada menos y nada más que Juan Carlos Flores. Él, pues, actualmente conduce otro tipo de formato de información audiovisual en Negocios de la Música TV, que ya van por el programa número 37 en entrega mensual, ¿sí? Y ejerce la docencia también como nosotros, maestro de mercado musical, de marketing musical. Docente decente. Exacto, pues ya quedamos. Docente pocos. decente disidente. Yeah. Así ponen la próxima, güey, en vez de MDT pones y docente decente. decente. DDT. Y bueno, además de ser docente, es un gran amigo. Él se dedica a la producción de eventos, así como a la producción de productos musicales, y entiende muy bien esto que es el mercado de la música. Actualmente ejerce como enlace administrativo en el Conjunto Santander de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, forma parte de este gran proyecto de nuestra amada universidad. Pero la carrera no empieza aquí, empieza hace muchos años. Y bueno, vamos a hablar de la música como negocio, que es así como algo... no sé, como agua y aceite. Ajá, es algo como que no se acomoda mucho en nuestras mentes. Cabrón. En nuestras mentes, que como que la música y el negocio y todo eso. Les presumo que además de ser muy buenos amigos, yo fui también su alumno en un diplomado de negocios de la música que ofertó en su tiempo la Universidad Libre de Música. Y bueno, los dejo con el mismísimo Juan Carlos Flores, pero para que nos cuente primero qué onda con su vida, ¿no? Qué onda con su trayectoria, cuándo empezó este viaje, porque, por ejemplo, esto sí tiene que ver con dientes. Esto es dientes, guanatos y rock and roll. Sí, wow. Pero esto sí tiene que ver con dientes. Él es hijo de un dentista. Ahí está el enlace, ¿ves? Ya se armó. Todos un dentista disidente. Sí, es cierto. Un dentista que no se dedicó a la un dentista que se dedicó a la literatura. A la literatura. Su más padre, de esos, por favor. Ernesto Flores, maestro emérito de literatura en la Universidad de Guadalajara, pero dentista por profesión. Y su madre, Carmen Peredo, concertista de piano, ¿verdad? Digo, si mal no recuerdo, yo estoy aventurándome a dar como la biografía básica de tus padres. No mames, qué presión crecer entre gente tan culta, qué cabrón, Viene. Entonces, por mucho puedo decir que es uno de mis amigos más bohemios, Juan Carlos. Sí, yeah. Está como en un nicho de bohemiacidad. Y deja tú lo bohemio, cabrón. O sea, lo interesante, cabrón. O sea, todo, güey. Todo es interesante.
por algo está aquí con nosotros, ¿no? Gracias. Y la peor mamada, güey, de este asunto es que Juan Carlos O la es... mejor. O la mejor chaqueta Sí. Exacto. de esto es que Juan Carlos es contador. De hecho, es una pregunta que yo quiero hacerle. ¿Cómo fue ese paso de contador a lo que es ahora? A productor. A productor. Quiero saber cómo. Me interesa. Platícanos. ¿Ya? ¿Ya te vas a callar, cabrón, o le vas a seguir? Tú platícame. Tú dime, yo me Bueno, acomodo. Entonces, ¿para qué me invitaron? Me va a decir, esos cabrones. No, pues, lo que pasa es que yo me leí 2 libros sobre odontología anoche y ya no sé de qué hablar. Sí, me la cambiaron a último momento. No, bueno, ya en serio, bueno, sí, pues bueno, como ya lo mencionaste, pues bueno, yo crecí en una familia como muy inmersa en la cultura. Muy. Tal vez mi madre, que fue también promotora cultural en lo que hoy es la Secretaría de Cultura, yo creo que en algún momento no se la pasó muy bien porque yo quería estudiar ciencias de la comunicación y me dice, no, Estás Juan, bien pendejo. ya no, ya mejor estudia algo que dé dinero, ¿no? Y así, poquito a poquito me fueron empujando a contaduría pública, como hay muchas historias de esas, ¿no? Sí, claro. Bueno, finalmente a la mitad de la carrera de contaduría pública me di cuenta de que no sabía qué estaba haciendo ahí, ¿no? Okay. Y bueno, como siempre me ha gustado, nunca me ha gustado dejar las cosas a la mitad, entonces decidí terminar la carrera. Al día siguiente de mi acto académico, muy bonito a pesar de todo. Hace poco vi una foto de ese acto académico. Sí. Muy guapo. No sé si recuerdan que bueno, el día de mi foto de generación ahí en el Museo de las Artes. Sí. Musa. No sé si llegaron a ver en algún momento un video. Ejemplifica muy bien como mi ruptura con la contaduría pública, porque la gradería en donde estábamos tomándonos la foto era una de las generaciones más grandes de contaduría que había salido. Okay. De hecho, tuvieron que tomar 2 fotos, quitar la última hilera para que se metieran los que habían quedado fuera para tomar otra foto. Órale. Y cuando de repente estaba yo y empecé a oír gritos a mi lado izquierdo, volteé a ver y empecé a ver que todos se estaban hundiendo. La gradería se quebró, se rompió, era de madera. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Y existe video de eso. Hay un video, existe un video que yo vi más o menos como 2 años después. ¿Te acuerdas el programa que se llamaba los videos más divertidos de la red? Sí. Pues estaba yo viéndolo ahí y de repente me veo ahí en la... ¿Sí, canijo soy yo? Sí, nunca me había visto de frente cayendo. Qué buen putazo se dio Juanita, ¿no? Y bueno, pues ya afortunadamente nuestro padrino de generación era Gabriel Covarrubias, entonces las ambulancias llegaron, pero así, ¿no? Órale. No, o sea, sí Pero hubo lastimado. Ese ejemplifica muy bien mi ruptura con la contaduría pública. Porque, O sea, en el flash de la foto se acabó tu camino. sí, digo, el día siguiente de mi acto académico me fui a tocar la puerta del estudio de un amigo que tú también conoces, por cierto, y que hoy es mi socio. El buen Sergio Naranjo. Saludos a buen Sergio. Le toqué la puerta y llegué y le dije, oye, quiero aprender a grabar discos, ¿no? Wow. Dice, ok, ¿cómo no? ¿Qué te parece si te vienes mañana y te hacemos una prueba, ¿no? Perfecto. Pues ya al día siguiente toqué la puerta, entré al estudio y en ese momento se abrió la puerta del estudio, ya del control room, y tú conoces muy bien ese aroma que es como un aroma muy característico, que es una combinación entre alfombra, humedad, con aire acondicionado, un poquito de humedad y madera. Y ese aroma a equipo. Ah, sí. Porque el equipo tiene un aroma. Sí, así como Armorol. Sí. Y bueno, sí, exacto. Entonces, en ese momento entré
Y ese aroma me pegó así en la cara. Amor. Y sentí un vértigo muy particular, ¿no? Sí. Pero lo más grandioso que me sucedió fue cuando llegó y me dijo, Sergio, siéntate ahí. Y me senté y frente a mí había un mar inmenso de botones. Yeah. Y fue, o sea, yo me sentí como si me estuviera sentando en los controles de un Boeing 747, ¿no? Ok. Y me senté y fue cuando dije, ya llegué a donde quería llegar, ¿no? Yeah. De aquí Sí, no me A quitan. donde cabrón. pertenezco. Y de ahí no me paré en 7 años, ¿no? Wow. Me paré, pero para irme a la calle a hacer música en vivo, por ejemplo. Sergio de hecho tiene como mucha, yo me imagino que sintió mucha empatía por ti porque de hecho Sergio es ingeniero químico. Ahí está, cabrón, van de la mano. No, y de hecho había mucha empatía porque él tocó con mi hermano cuando estaban en la secundaria. Ellos dos eran los amigos, ¿no? ¿Hicieron su rock band? Sí, entonces tocaban juntos y obviamente pues yo era el hermano chico de su amigo, ¿no? Órale. Wow. Sí, Pero, sí. y antes de entrar al estudio, ¿cómo fue de dónde descubriste que querías incursionar en el mundo de la producción? Antes, Bueno, estabas estudiando contaduría, ya tenías ciertos contactos con ello, ya habías probado. ¿Cómo fue que decidiste dar ese giro? Bueno, lo que pasa es que, mira, finalmente creciendo en todo ese entorno en donde había música en toda la casa, había 6,000 viniles, por ejemplo. Wow. Había libros por todos lados. Entonces, finalmente, de alguna manera, ese ADN estaba integrado en mi sangre. Sí. Y obviamente yo empecé a escuchar rock, empecé a sentir como esa adrenalina y empecé a revisar yo todos estos discos, empecé a ver las letras y empecé a ver ahí un montón de nombres de gentes que no eran los de la banda. Uh-huh. ¿No? Y empecé a ver estas palabras, producción, diseño, y veía ahí un montón de nombres de personas que pues yo no sabía en dónde salían en el disco, porque no estaban sus fotos, ¿no? Ajá, este güey Ya que toca. empecé yo a ver que había un mundo detrás de esa música, De las ¿no? bandas. Y de un montón de gente que trabajaba en cosas que no era grabar los discos, ¿no? Sí. Entonces me empezó a llamar muchísimo me empezó a picar mucho la curiosidad sobre quién eran esas gentes, Sí. ¿no? ¿Ves, Beto? Al rato produciendo acá. Entonces de ahí me empezó a entrar como toda esa curiosidad y ese deseo de entrar a ese mundo que estaba atrás de la música. A mí nunca me llamó la atención tocar. Ok. Nunca me llamó la atención subirme al escenario, ni cantar, ni... Siempre cuento de esto, ¿no? Juan Carlos es mi amigo que se dedica... De todos mis amigos que se dedican a la música, es el único que no toca ningún instrumento. De hecho, te iba a preguntar, ¿y tocas algo? ¿Cantas algo? Nomás en la regadera. Llegué a tocar un poco de piano. Mi madre estuvo como muy constante tratando de hacerme tocar piano y no lo logró. Pero Sí, más que tocar algo, hago que los que tocan se escuchen bien. toqué un poquito, pero O se vean bien. no. Llegó un momento en que decidí que lo que más me llamaba la atención era esa combinación de negocios con música. Ok. Pero que en ese tiempo no existía, No existía. no estaba aquí afuera, pues. Mi pregunta ahora va sobre eso. Ya tu mamá te había dicho, vas a estudiar algo que nos dé dinero. Y ahora sales con negocios musicales. ¿Qué dijo tu mamá cuando le dijiste, ya no quiero ser contador, ahora quiero hacer discos? Ella nunca entendió lo que quería hacer. Nunca lo entendió. Sí, o sea, digo, ya llegó un momento en que empecé a lograr cosas y mira, mamá, ay, oye, creo que están contratando contadores en... Sí. Entonces, fue cuando dije, no, ya es caso perdido, ¿no? Voy a seguir mi camino, ¿no? Es como el cohete de macarrones, ¿no? De Gru, ¿no? Mamá, hice un cohete con macarrones, ¿no? Con ese no vas a llegar a la luna. Uh-huh. Y después de 7 años de estar tras la consola y hacer eventualmente
eventos, esporádicamente eventos, te metiste en la onda de la industria discográfica. Bueno, eso fue 6 meses después de que toqué la puerta del estudio. 6 meses, ya tuviste tu primer Sí, acercamiento. de hecho ya, digo, empezamos a trabajar tan a gusto que nos vino la idea de, empezamos a ver por qué todas esas bandas en Guadalajara, ninguna tenía un disco. Digo, en ese tiempo hacer un disco era muy difícil. Ok. O sea, Otros tiempos. era muy caro, las bandas lo veían como algo inalcanzable, ¿no? Ahora ya es una cosa... Tenías ya que puedes tener hacer mucha en casa. suerte. Sí, y bueno, las bandas, la mayor parte de las bandas ignoraban que juntando sus ahorros podían llegar y contratar el estudio para grabar un disco. Wow. Sin embargo, maquilar un disco, por ejemplo, era una inversión pues muy importante. muy fuerte. Uh-huh. Y además después de eso venía la distribución del disco. Porque hubo muchas bandas que llegaron a producir el disco, pero todo este disco, toda esta maquila pues, se quedó con la familia, con los amigos, y fue un disco que no salió como de ese círculo. Ah, esa película sí la vi. Sí, entonces era Entiendo de qué me estás hablando. Sí, ¿sabe? sí. Me sentí bonito. Entonces era todo esto, en vez de quedar como una aportación a la música de México, pues quedaba como una anécdota de la banda para el futuro, ¿no? Para sus nietos. Sí, para sus nietos. Para Entonces los ya compas. el disco no trascendía, pues, ya no lo encuentras en redes, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros decidimos hacer un sello en donde nosotros pudiéramos firmar a las bandas que nos gustaban de Guadalajara y empezar a distribuirlas, que tampoco había distribuidores en ese tiempo. Sí, pues todo un reto, ¿no? Estaba dominado por las grandes compañías. De modo que, bueno, nosotros hicimos un primer disco en vivo de 2 bandas pues muy, muy conocidas y muy queridas de aquí de Guadalajara. Fue un concierto que organizó un amigo, y fue en donde fue una reunión de los Spiders. Ok, el grupo de Tony Bierling. Sí, y tocaron junto con La Fachada de Piedra. Entonces, Ya nosotros tuvimos nuestro toque de fachada de piedra. Sí, sí. Nos fuimos, desmontamos el estudio, nos lo llevamos completito, lo pusimos a un lado del escenario y grabamos todo el concierto en multitrack. Nos regresamos con el estudio, lo mezclamos en multitrack. Ajá. Y editamos el segundo disco compacto de una producción hecha en Guadalajara. ¿Cuál fue el primero? Los Patentes. Juan Solórzano, el hermano de Gis, que era una banda que se llama Los Patentes, que, ok, de hecho, sí, que, ya, de ya. hecho, que de hecho tenía una portada de José Force. Órale. Ese fue el primer disco compacto que se hizo de una banda de Guadalajara. Wow. El de nosotros fue el segundo. ¿Es el de Osiris o cómo se llama? Sí, El de Osiris. sí, en el Salón Osiris. Los Y Spiders bueno, en la pues fachada. fue un disco que ya maquilamos, pudimos meterlo a radio, digo, empezó a entrar a las estaciones de nostalgia de Señal 90 y se convirtió en un éxito. Wow. Yeah. Sí, bueno, ya posteriormente grabamos a una banda de metal que se llamaba Draxen, que era muy conocida. Y ya con esto, y ya cuando empezamos a distribuir esto en las tiendas de Guadalajara, empezamos a distribuir en Música Lemus, que bien lo deben de recordar, que era una cadena muy conocida. Casas Wagner, que en Casas Wagner también yo empecé. ¿Neta? Empecé a llevar mis disquitos para ella, a consignación, que por cierto ahí en Casas Wagner, en Casas Wagner me atendía personalmente el hijo del dueño, que se llamaba Pablo Lemus. Wow. Sí. Ok. Pablo, si ves esto, Acuérdate, perra. Acuérdate de mí. sí, y bueno, Pablo me atendía, dejábamos los discos a consignación. Sí. ¿Pero esas eran las casas Wagner o Casa Lemus? No, Casas Wagner era la de perdón, Música Lemus. Perdón, sí me confundí. Ok. Musical Lemus era de la Pablo familia de Pablo, sí, perdón. De Pablo Lemus. Sí, Casas Wagner. El mismísimo, para que dejarlo claro, el mismísimo que hoy es el presidente municipal de Guadalajara. Nuestro presidente municipal, exactamente. Sí, y bueno, pues los discos ya cubrimos, empecé a distribuir en una cadena de tiendas de discos que recién arrancaba, que tenía un logo de un hipopótamo. ¡Ah, huevo! Que después fue mi socio, el dueño. Ok. Sí, en Fugazi. Yeah.
Y bueno, todos estos discos, ya cuando cubrimos todo Guadalajara fue cuando decidimos empezar a ir a la Ciudad de México para ver a quién le podía interesar esta música. Entonces, bueno, empecé a viajar cada mes aproximadamente, agarraba mi caja de discos, me iba, tomaba el tren, el tren nocturno para la Ciudad de México, llegué y casualmente me bajo del tren y exactamente saliendo de la estación se ponía el Tianguis del Chopo. Le va a llorar, güey. ¿Estás bien? Ajá. Y era algo que ignoraba, o sea, yo iba al Tianguis del Chopo, pero yo ignoraba que se ponía exactamente saliendo de la puerta de donde bajaba del tren, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a ir y fui varios años, mensualmente a dejar discos. Ya tenía ya conocía a todos. O sea, ya eras el dealer, pues. Y ya fueron bandas, sacábamos nuevas producciones, las llevábamos y había ya un público que lo consumía. Pero eran bandas netamente tapatías. Sí. O sea, ustedes... promovía la música tapatía. Exacto, Ya, o sea, los Spider, que ya los hablamos, sí, los primeros... Estaban ahí en nuestro catálogo, estaba Draxen, que era metal, Los Oxisos, que era una banda de punk, Sedición, era una banda estandarte del punk, sí. Y sigue siendo hasta la fecha. Sí, Oscar Fuentes, que hacía una cosa como entre rock y trova, ¿qué otro? Otra banda que se llamaba Plasta, que también hacían punk, El Cerco, que era una banda de reggae y de ska, impresionante. Y bueno, pues empezamos a generar un público en la Ciudad de México que empezó a consumir todo nuestro catálogo. Ya ellos empezaban a identificar el nombre de nuestro sello. Okay. Y ya automáticamente compraban el disco. El sello era Mix Records. Posteriormente empezamos a aventurarnos fuera del Tianguis del Chopo y empezamos a visitar tiendas como Rock and Roll Circus. Visitamos también una cadena de tiendas de discos que en ese momento era bastante reciente, que se llamaba Mix Up. ¡Huevos! Yeah. Sí. Y para mi sorpresa, aceptaron nuestro catálogo, ¿no? Siendo una empresa naciente, pues una empresa que tenía como unas políticas como muy rígidas, sí, ¿no? Claro. De distribución. Bueno, hicimos también un disco recuerdan a Carmín, la cantante pop, también hicimos un disco de ella. Y bueno, fue una aventura que duró aproximadamente 8 años y que, pues, desgraciadamente finalizó por otras causas, ¿no? Por unas causas ahí de una ruptura de sociedad. Sí, ya. Y bueno, cuéntanos. Esas historias, ¿no? Sí. El detalle picosito que hay detrás. Es la película que ya vieron, Sí. Ya varios. Y bueno, pues es la película que ya vieron ustedes, ¿ah? Varios. Ya. varios ya la vimos, ya la vivimos. Gran película, gran tema. Sí, ya de ahí, pues bueno, yo me fui a grabar un estudio de la Ciudad de México, ya fueron otras historias, ¿no? Para eso estamos aquí, yo no tengo sueño. Entonces fuiste a grabar a los estudios de la Ciudad de México durante no mucho tiempo. Estuve aproximadamente un año, sí, en donde, pues bueno, también tuve oportunidad de grabar otras cosas con las que no estaba muy familiarizado y que, entonces, ahí en la juventud, de repente hasta despreciaba un poco, ¿no? ¿Tú eres operador de mesa? Era operador de mesa, sí. Sí, ¿y a quién grabaste? Así que te acuerdes. Sí, ahí pude grabar pues eran algunos artistas de los 80s, ¿no? Como Gualberto Castro, Estela Núñez, grabé Los Ángeles Azules, grabé algunos spots. ¿Te acuerdas de Francis? Hice algunas cosas para Francis. Laura León. Laura León, no mames. Laura León, yeah. Sí. Y bueno, ya de ahí regresé a Guadalajara y pues bueno, hubo ahí una oportunidad de representar ahí un par de sellos de la Ciudad de México que traían unos catálogos impresionantes. Uno se llamaba Opción Sónica, que
fue un sello que marcó un antes y después para la música independiente de México. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos empezaron a trabajar como muy inspirados en los sellos independientes europeos, ¿no? Yeah. Que, bueno, empezaban a hacer alianzas directamente con tiendas independientes, que se empezaron a salir como de este mundo de la máquina. de pues. de las transnacionales. Y las cadenas de tiendas de discos. y Sí, todo o eso. sea, empezaron a grabar música que se consideraba muy extraña, o sea, post-punk, gótico, cosas que las compañías transnacionales no grababan, ¿no? En ese momento las transnacionales grababan a Yuri, O sea, grababan lo tuyo, lo que a ti te gustaba, lo que era... Y bueno, en ese momento Opción Sónica empieza a grabar a artistas como Jorge Reyes, empieza a lanzar en México también bandas independientes europeas como Dead Can Dance, por ejemplo. Ahora ya Dead Can Dance ya tiene una distribución ya transnacional, pero en ese momento era una banda independiente. Sellos como 4AD, London After Midnight, y bueno, llegó un momento en que empezaron a grabar bandas de México, ¿no? Entonces vino proyectos alternos de bandas como Jaguares, por ejemplo, de músicos que tocaban como Jaguares. Vino el primer disco de una banda que se llamaba La Barranca. ¡Dale, Sí. cabrón! Ay, no más. O sea, el Fuego de la Noche, que es el primer álbum de La Barranca, fue grabado Fue editado en Opción Sónica. por Opción Sónica. Y a mí me tocó lanzarlo. De hecho, ese fue grabado aquí en Guadalajara. Fue ¿verdad? grabado con Tutti Perales, sí. En Oigo Studios. Exacto. Pero por orden de Opción Sónica, ¿o fue grabado como disco independiente? No, lo que pasa es que, bueno, también los esquemas eran también como muy libres, ¿no? O sea, había bandas que invertían su dinero, grababan su disco, y ellos requerían también una inversión en maquila, en distribución y en promoción. En promoción, ¿no? Entonces este pequeño sello empezó a hacer como este esquema DIY, ¿no? De do it yourself, y empezó pues a generar un catálogo súper interesante, ¿no? Y bueno, a mí me tocó trabajar ahí y tener unas experiencias bien interesantes, ¿no? Al mismo tiempo, pues bueno, estaba este otro sello que se llamaba Discos Corazón, Corazón con S, que se dedicaba precisamente a lanzar como proyectos como bastante emparentados con este revival de la música cubana. Por eso era Corazón. Uh-huh, exactamente. Son Y bueno, un día me toca, me mandan una novedad que venía de un sello británico, y era un disco súper interesante, que parecía que tomaba a viejos soneros de los 50s, y producido por un guitarrista norteamericano que en algún momento tocó en algún disco de los Rolling Stones, que se llama Ray Cooder, un disco que se llamaba Buena Vista Social Club. Entonces, bueno, tomamos este disco, vamos a las tiendas, y hay como cierta resistencia por recibirlo, ¿no? ¡Wow! Y bueno, hasta que, bueno, mándame 4, ¿no? Y de repente este disco se convierte en un hit mundial. Sí. Y bueno, toda esta gente, que ya eran septuagenarios, octogenarios, empiezan a hacer giras mundiales. Empiezan a tocar en el Madison Square Garden, en el Carnegie Hall, el disco se convierte en un hit. El disco se llamaba Buenavista Social Club, pero Buenavista Social Club realmente existía en Cuba, pues. Realmente Buenavista Social Club era un centro, era un salón de baile que existía en los años 50 en La Habana. Uh-huh. Entonces, como una manera como de homenaje a este lugar, lo bautizaron como Buenavista Social Club, y ya indirectamente después empezaron a bautizar a la orquesta como de Buenavista Social Club Orchestra. Ah, ok. Y eran las personas que incluso llegaron a tocar algunos en el club. Sí, o sea, cantantes, sobre todo, y algunos músicos, ¿no? O sea, estaba Ibrahim Ferrer, por ejemplo. Omar Portuondo, que Ibrahim Ferrer ya en la actualidad estaba ya para pasar el tiempo, porque ya estaba retirado y tenía una pensión del gobierno, y él se iba a cantinas a limpiar zapatos,
¿no? Y un día le hablaron, le dijeron, oye, Ibrahim, te están buscando para el estudio. Y ya va caminando al estudio porque lo invitaron a cantar a ese disco. ¿Recuerdan la portada del Buenavista Social Club? Sí. Algo así era como el Es frente de un cami- coche, ¿no? Es el caminando. Bueno, Es él Ibrahim. viene caminando. Esa foto precisamente es una foto de alguien que salió del estudio. Ibrahim venía caminando por la calle y le tomó la foto. Vienen con la cabeza Venía caminando al estudio. Wow. Sí. Y bueno, pues ya ahí integraron a Compay Segundo, a Omar Aportuondo, al Guajiro Mirabal, a Chelo, pues, no sé qué. sí. Y bueno, ya la mayoría ya murió. Omar sigue Omara súper sigue. activa. Acaba de grabar, bueno, yo vi hace poco, o como el año pasado, un video con Natalia Lafourcade que... Y aquí en algún momento, pues bueno, estuvieron aquí inaugurando un nuevo domo en el ITESO. Oh, Pero vinieron como de Afro-Cuban All Stars, que era como una variante del Buenavista Social Club. Y bueno, sí, historias muy interesantes. Ahí nomás. Ahí humildemente. Ahí humildemente. Beto, saca la otra tarjeta y la otra pila, por favor. No mames. No Sí, mames. y bueno, o sea, es también esta como esta asimilación, ¿no? De repente haber en el momento en el que te cae un disco y no sabes qué va a pasar con ese disco, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, con Opción Sónica, a mí un día me mandaron un disco de una cantante, ¿no? Esclavo, cosas de música mexicana con jazz, y ya yo iba, lo enseñaba. Era su primer disco que se distribuía a nivel masivo. Entonces, iba yo con los vendedores, les enseñaba la portada, dice, ¡ay, se parece a Frida Kahlo! Y ya lo ponían, está bonito, mándame 3, ¿no? Y bueno, esta cantante se llamaba Lila Downs. ¡Ah, huevo! Sí, Lo vi venir, lo vi venir. Dije, Lila No Downs. mames. Y bueno, no sucedía nada. Nada. Hasta que de repente pude colocar una fecha de ella, porque yo empecé a vender fechas también de los artistas aquí en Guadalajara. La primera fecha de Lila Downs es en la Escuela de Artes Plásticas del UDG y es sold out. Entonces, bueno, cuando te preguntas dónde estaba todo este público, ¿no? ¿Por qué no me compraron un disco, cabrón? No, ya después los discos ya empezaron a Volarse velarse. Ya vino el segundo disco, el tercer disco ¿Y y todo ya. eso a ti te generaba beneficio o ya lo hacía con otras etiquetas o cómo? No, eso era para los sellos con los que yo trabajaba, ¿no? Ok. Sí. O sea, sí. Tú eras el distribuidor aquí. Y yo era el representante acá, entonces pues yo agarraba también los discos, me los llevaba a radio y además hacía la venta en las tiendas y además me iba a viajar a todo el occidente, ¿no? Ya no quiero ser dentista, yo quiero hacer eso. Se puede. No te deberías de ver, cabrón. Es una putita, ya sé. Soy muy romántico, pero una putiza, güey. Ahorita no lo platicas así en la versión light, cabrón. Allá, Para que los se me putazos, borre la ahí fue sonrisa. donde... Yeah, pues picar piedra duro, ¿no? Y luego fue la Sí, etapa. claro, o sea, digo, no se oye muy bonito, pero era un trabajo muy duro y muy incierto de repente. Y era trabajo de todos los Y, días y a todas de horas. repente, digo, sí te llegaba de repente la duda de, bueno, yo podría estar trabajando en una casa de bolsa, como me iban a recomendar cuando saliera de la carrera, ¿no? Y yo decidirme a trabajar al estudio. Sí, claro. Pero bueno, yo jamás me arrepentí. Dice, no me yuyeo. No me yuyé. Y luego vino tu etapa con Fugazi. Bueno, Fugazi vino ya hasta el 2000 aproximadamente, que bueno, fue también otra coyuntura en la que Javier Sánchez, uno de los propietarios de la cadena de Mr. CD, fundó este sello que se llamaba Fugazi Records, y bueno, hizo un par de producciones que pues, las puso en tiendas y nada sucedió, ¿no? Entonces, bueno, ya llegó un momento en que en la inauguración de la tienda de Plaza Patria. ¿Puedo saber qué artistas condenan estas producciones? Sí, o sea, uno era Abraham Calleros, claro, fue el baterista de Sombrero Verde,
Se salió antes de que se fueran Maná. Sí. Sí. La cagamos. Sí, o sea, son estas historias. Ah, otra anécdota. Venga. Pero esa es de Sergio. Venga. Sergio Naranjo, mi socio, que fue con el que, bueno, él también en el 87 acababa de comprar un equipo nuevo y llega un amigo de él y le dice que, oye, pues queremos grabar un disco pues para poder ofrecerlo y pues para poder ir a tocar, ¿no? Y bueno, sí, como no, vénganse, ¿no? Y ya empiezan a grabar y sale, están grabando, creo que lo grabaron una semana, una cosa así, con la tecnología de la época, ¿no? Y bueno, pues ya sale un disco que se llama El Personal No Me Hallo, ¿no? Sí. Y el disco 20 años después se considera también un clásico y todo ahí, Café Tacuba y Maldita Vecindad ya lo consideran como una influencia, ¿no? No, y es De hecho, fue el último, ¿no? Fue el único, porque después hicieron recrearon la banda y Sí. No era lo mismo. O sea, eran puras alusiones al humor de Julio. Sí, pero bueno, es a lo que voy, ¿no? De que a veces estás trabajando con productos que no sabes qué va a pasar con ellos, ¿no? O van a desaparecer, o de repente Despega. Oye, ¿qué pedo? ¿Tú escuchas el material y dices, sí, me aviento la chinga? ¿O cómo es tu proceso de selección? ¿Cómo fue tu proceso de selección? Lo que pasa es que en esos sellos yo trabajaba para los sellos, entonces a mí me mandaban todo lo nuevo que les iba llegando. Y mi trabajo era ir a todas las tiendas, a las estaciones de radio, a convencerlos a promover. de que compraran, y a las estaciones de radio de que lo pusieran. ¿sí? Okay. Sí. Y ya posteriormente pues ya era empezar a ofrecerles a vender conciertos de los artistas, ¿no? Entonces llegó un momento en que entré en contacto con la coordinación de música de UDG, que fue cuando ellos empezaron a comprar ya como varios de los artistas que yo traía, ¿no? Yeah. Sí, Sí. De hecho, yo cuando te conocí, estaba reciente un disco que a mí me parece increíble, que a mí me había botado a la tapa de los sesos y que era de Producciones UDG, que es el Cupaima, el mentado Cupaima, y luego me enteré que estuviste involucrado en el Cupaima y... Ah, bueno, sí. Sí, ese Cupaima es un disco de Chabela Vargas, producido por Jorge Reyes. Y bueno, sí, esa fue una producción de Música UDG para la cual yo lo que hice fue asesorarles en la elección del estudio. ¿Fue Oigo? Y fue en Oigo, sí. Con Tutti Peralta. Sí. Digo, por las características del espacio, ¿no? Porque la cosa es que estaban trabajando ya con una mujer de casi 90 años, ¿no? Entonces tenía que ser un lugar como muy cordial, muy accesible, cómodo, en donde se pudiera acostar en algún momento, que pudiera descansar, ¿no? Entonces, Oigo era muy apropiado. Y para eso, bueno, también les brindé ahí también como canales de distribución, canales de promoción. Y finalmente pues fue un disco bien interesante, ¿no? Sí, es como un disco de los éxitos que hizo Chabela Vargas en su carrera. Pero con un ensamble prehispánico. Con instrumentos prehispánicos. Sí. Wow. Esto vino acompañado de un documental dirigido por Epigmenio Ibarra. Ok. No, yo lo decía por él, güey. Por mí. Pinche Álvaro, Te mamas, Álvaro. En su faceta Tan intolerante. de Inteligente. director de documentales. Wow. Sí. De hecho fue el documental que una vez estaba viendo yo en mi casa, y que estaba este cabrón ahí, y Chabela dice, a ver Juan, acomódame esta madre, no sé qué chingados, ¿no? Y Juan Carlos escucho que dice de lejos, ¡ah, ese soy yo! No, y bueno, pues es un disco bien interesante. Sí, a mí me había Es un volado. gran disco. Y ese fue el penúltimo disco que hizo Chabela. Y el mejor disco, a mi parecer, obviamente, el mejor disco en cuestiones de grabación, composición, letra y producción, postproducción, todo, de La Barranca, es Providencia, que también hizo discos UDG.
¿Ahí tuviste algo que ver? No, ahí no. Y ahí la realidad es que, bueno, como músico UDG hizo una aportación monetaria para la producción de ese disco, ¿no? Ok. Sí. Por lo que entonces fue como un producto. Sí, fue una ¿no? coproducción ejecutiva, digamos, ¿no? Pero ahí no tuve nada que ver. Órale. Y Fugazi también lanzó el medio acústico de Forceps. Digo, es un disco que yo tuve cuando tenía 13 años, pues, ¿no? Que venía en una caja de cerillos y que era como un disco entre unplugged y eléctrico con rolas de Forceps, pero también con rolas acústicas de Cuca. De Cuca. Ajá. Sí. Sí, ese se grabó en el Hard Rock Café, que en paz descanse. Cuando existía. Sí, y bueno, pues ese sello, te digo, ya estaba fundado en el 99, yo llegué en el 2000 y empecé a hacer sugerencias cuando me dijo, pues ¿por qué no nos asociamos? Pues venga, ¿no? Fue cuando empezamos a hacer convenios con artistas como Sara Valenzuela, con José Force, con Azul Violeta, que fue una reunión parcial de la banda. Es un disco que se considera ahorita como un poco de culto. Jaramar, ¿quién más? Gerardo Enciso. En fin, pues como todos los de batalla de aquí de Guadalajara que ya no querían tener nada que ver con sellos transnacionales. Entonces, bueno, nosotros nos convertimos como en la opción para seguir trabajando. Ya teníamos como ya la experiencia de una distribución nacional, teníamos ya como contactos en medios, de modo que, bueno, pues todos confiaron en nosotros y pues hicimos también como una época hasta que más o menos como a mediados de la década empezamos a notar que las ventas de discos empezaron a bajar de una manera inexplicable y alguien nos hizo así en la cabeza y ya se enteraron de las descargas. Entonces bueno, en ese momento ya previamente ya alguien nos había vaticinado que teníamos que estar alerta porque los discos físicos iban a desaparecer. Se van a o sea, imagínate cuando nosotros que éramos como de la vieja guardia, sí. Y que sabíamos que los discos se habían consumido durante 50 años. No hubo un cambio de formato, pero habían sido 50 años de formatos físicos. Entonces los discos van a desaparecer. Estás bien pendejo, le dijiste. Sí. Y bueno, 2 años después nos dimos cuenta que eso era bastante posible, ¿no? Wow. Y bueno, fue el momento en el que más o menos como en el 2012 empezamos a pagar interruptores y empezamos a regresar las producciones a los artistas, porque algunas producciones eran nuestras y había otras. O te digo, era como un convenio a la medida. Un convenio sui generis. Sí, entonces empezamos a regresar las producciones que eran de los artistas. Nuestras producciones las guardamos y en el último interruptor lo desaccioné en el 2012. Y bueno, pusimos a dormir a la disquera, ¿no? la cual ahora está en proceso de reingeniería y de resurrección, pero ya en otro formato muy diferente, ¿no? Y ahora, digo, todo esto nos lleva al meollo del asunto, pues, ¿no? Para quienes los están viendo, el tema de Juan Carlos, pues, es de una persona que estuvo en los últimos años, en los últimos momentos, en los últimos suspiros de la industria de la música como la conocíamos durante los 50 años que manifiesta el mismo Juan Carlos. Pero ahora, la música como negocio. ¿Qué tan negocio es la música? ¿Cuáles son las opciones de negocio? ¿Por dónde nos vamos? Actualmente das clases de mercado musical y pues eres la persona que yo no conozco otra persona que nos pueda revelar eso. Y muchos de los que conozco son músicos y no conocen muchos músicos que están vendiendo discos incluso, están vendiendo fechas, están vendiendo descargas,
no saben realmente cuál es el meollo de qué va el negocio de la música hoy a 2022. Mira, digo, obviamente ha habido un montón de cambios de 10 años para acá. Wow, sí. Y esto implica tendencias, implica tecnología, y este mundo se hace cada vez más vertiginoso y eso ya no va a cambiar. O sea, eso ya no va a cambiar. Este vértigo tan impresionante, creo que incluso se va a incrementar. Entonces, el negocio de la música siempre ha existido. Sin embargo, todo esto ha estado en muy pocas manos, ¿sí? Ahora, digo, el boom del internet ha democratizado, o mejor dicho, está dejando las condiciones propicias para que todo esto se democratice. Sin embargo, toda esta información que deben chupar los nuevos músicos y los nuevos empresarios y los nuevos aspirantes a ser managers, bookers, empresarios o disqueros, ya creo que incluso ya está mal dicha la palabra disqueros, ¿no? Y los discos ya, sí. Bueno, es otro tema. Pero creo que el principal problema para que esto realmente explote de manera positiva es precisamente toda esta información que antes estaba dentro de estos búnkers que eran los sellos discográficos, ¿sí? Antes toda esta información estaba ahí adentro y era celosamente cuidada para que no saliera. O sea, toda la información sobre derechos de autor, por ejemplo, estaba en manos de abogados educados por las mismas disqueras, porque a nadie le interesaba estudiar derechos de autor. O sea, al menos que te dieran chamba en una disquera. Sí, o sea, todos los estudiantes de leyes aspiraban a hacer cuestiones laborales o penalistas o divorciar parejas, ¿no? Y en ese momento no había esta cultura de derechos de autor. Ahora, digo, aquí tenemos una primera vertiente de negocio para los abogados. O sea, los negocios de autor ahora son un tema tan importante y tan vital para la vida cultural de México, que hace falta un chingo de gente que se dedique a eso. O sea, la música está en todos lados. O sea, ahorita hace unos minutos estamos escuchando música de un teléfono que decían, ¿de dónde chingas viene esa música, no? Uh-huh. La música está en todos lados. Toda esa música tiene derechos, ¿sí? Entonces, bueno, el negocio siempre ha estado, pero estaba en muy pocas manos, ¿sí? Y bueno, ahora, la década de los 80s fue una de las décadas en donde más dinero hubo en la música. Pero ahora, cuando vino todo este cambio, yo recuerdo que toda la gente que se dedicaba a vender discos estaba aterrorizada y ya juraba que la música se iba a terminar y que ya nuestra vida iba a ser silenciosa y la chingada, ¿no? y nada más falso. Ahora, con todo esto, hay 10 veces más dinero y 10 veces más música, ¿sí? Sin embargo, o sea, ahora todos los nuevos músicos tienen que empezar a desarrollar. Antes las disqueras hacían todo por ellos. Ahora ellos tienen que hacer las cosas. Ya. Y eso es lo complicado, de que tú tienes que empezar a propiciar que los músicos desarrollen esta dualidad. Y que se conviertan también en empresarios, que aprendan de finanzas, que aprendan nociones de contaduría, de administración, de marketing, de derechos de autor, o sea, que sepan qué pueden hacer, a quién le pueden soltar su música, a quién no, en fin, o sea, es una cantidad de información grandísima, pero la mayoría de los músicos, desgraciadamente, no lo digo de manera destructiva, sino constructiva, siguen con este sueño de que va a llegar el fulano ejecutivo de la disquera en una limusina
y va a abrir la puerta y tu banda qué chingona es, ¿no? Fírmale y ahí te va el paquete de billetes, ¿no? Y todavía la mayor parte de los músicos siguen con esta ilusión de que van a llegar a descubrir su genio. No, o sea, tienen que desarrollar este aspecto empresarial. Las nuevas generaciones de músicos, los que tienen ahorita como 20 y tantos, que están llegando a los 30, están ya con una información bien interesante. Digo, yo le doy clases a chavos de 20 y tantos, 30 años, ¿no? Ya ni 30, son de 20 y tantos y ya traen otro canal, ¿no? Pero sí, toda esta imagen que la televisión y el cine le ha vendido a la gente, este glamour del backstage y la coca y las groupies, o sea, le ha hecho mucho daño a la música, porque ese mundo no existe. Tal vez sí existe en ciertos círculos, pero en ciertas esferas. Sí existe en ciertas esferas, pero no existe en este entorno de la música latinoamericana y de la música independiente. Sí, digo, porque no existe eso. Al principio de todo, el músico lo que buscaría de todos, de cualquier forma, o de una forma muy, muy simple de decir, es trabajo, ¿no? O sea, que yo tocar, o yo producir, o yo vender, y que me sea redituable, pues, lo que estoy haciendo. Bueno, una manera inteligente de verlo, porque digo, también otra de las preguntas que yo les hago mucho a los músicos jóvenes es, a ver, maestro, ¿quieres ser una estrella o quieres vivir decentemente y bien de la música? ¿No? Sí. Porque de uno puede derivarse otro, pero ¿cuál es realmente tu meta, no? O sea, ser una estrella. ¿O qué te hace feliz, no? Es algo muy relativo, ¿no? ¿Cómo buscas tu felicidad? ¿Buscando ser una estrella o buscando ser músico y ser pues mínimo recibir por ahí un aplauso o algo así, ¿no? Sí, exacto. Ser una estrella en México, digo, es algo que también como muy relativo. O sea, ser estrella en México, digo, creo que eso nada más se puede jactar José José, por ejemplo, o ¿quién? Luis Miguel, ¿no? Son ¿cuántos de esos casos hay en 10,000 artistas? Sí, es una fracción bien pequeña. Sí, entonces te digo, es ese glamour que nos han vendido en la tele, ¿no? Maestro, yo tengo una pregunta. Dígame. No he hablado nada. Vamos a tener que grabar todo porque he estado con el hocico abierto todo el programa. A ver, el perfil de un artista es bien específico y está dominado por las artes, por las emociones, por aquello sensible del corazón, y es algo diametralmente opuesto a los negocios, a los números, a los cálculos. Entonces me resulta muy, muy difícil entender que alguien que tenga ganas de vivir de la música en estos momentos tenga por fuerza que poseer las dos habilidades. Creo que es un reto bien grande encontrar a alguien que sí. O sea, si tú eres un músico, sería chingoncísimo que pudieras dedicarte a tu arte, dedicarte a aquello que te gusta, y si bien es cierto que no llegara así la empresa, que tuvieran una asesoría, ¿no? Una especie de guía en ese camino, que está de la chingada si tú eres artista y estás bien pollo. Sí, pero es que también estamos hablando de que también ese es el error, de poner la música como algo metafísico, hermoso, espiritual, y separarlo de esta cuestión de negocio. La música es un negocio. Tiene que ser un negocio. ¿Por qué? Porque los que hacen la música también comen, ¿sí? Entonces, ese es el primer error, como separar las dos cosas. Y el mensaje para el artista en este caso sería así como, bueno, pues, o sea, el artista que tú admires, el otro día hablamos de Pink Floyd y de su grandeza y de Nirvana y la voz de Kurt Cobain que lo llevó a tener un disparo en la cabeza, ¿no? Y no sé, yo puedo hablar aquí de México de la genialidad de José Manuel y la Barranca, de artistas de... Ahora que viene me encantó pues ver la fecha de Sigur Rós anunciada aquí en Guadalajara, artistas que pareciera, ¿no?, que sí tienen la música en este lugar tan especial, pero para el artista para el músico que pueda estar escuchando esto, estos artistas les tienes que dar gracias de que de su arte intrínseco, como dice este cabrón, güey, ¿no? Hicieron un negocio. Sí. O sea, gracias Lennon por hacer de los Beatles un negocio.
gracias todos los genios, pues, ¿no? Gracias, incluso gracias Salvador Dalí, porque de tus pinturas hiciste un negocio. Sí, si no hubiera sido un negocio, no los hubiéramos conocido. No los hubiéramos conocido a esos grandes. Gracias David Bowie, ¿no? Que te pintaste ese rayito y te hiciste un buen producto, ¿no? Exacto. Sí, y el pedo es la indigencia social, pues, ¿no? Este lado del artista que te quedas rezagado y no quieres los estándares de la sociedad, pensando que David Bowie no hizo eso para que llegara a los oídos de él, susodicho del que estamos hablando, ¿no? No, y es que, digo, también otro aspecto también muy preocupante es también un poco como esta incultura del público en general sobre lo que es la música. O sea, digo, hay también como un cierto desprecio de la sociedad en general hacia el músico, siempre y cuando no es famoso. Ah, ya. Sí. O sea, digo, yo he estado en reuniones donde de repente llegan y, ay, sí, ¿usted qué es? No, yo soy abogado, ¿no? Y, ay, yo soy notario. Yo soy Tú, Juan Carlos, ¿qué es? Productor. Exacto, o sea, Yo ya había conocido a Juan Carlos y jamás, y ahorita que y me contesta, Mi amigo. y me contesta, y te gusta mucho. Sí, es un tema que te tiene que encantar. O sea, pero también es una cosa como muy agresiva pasiva, ¿no? O sea, sí, es una falta de respeto, ¿no? O sea, sí, pero la realidad es que la gente a veces no entiende, o sea, no entiende lo que hacemos, o sea, por eso mi madre no entendió jamás lo que hacía, ¿no? Entonces, ya puedo entender, hasta que de repente quieren estar en el camerino con el artista y tú les puedes dar ese acceso al camerino. Sí. En ese momento te empiezan a respetar, ¿no? Ay, sí, el traumado, ¿no? Pero así sucede. O sea, realmente así sucede, ¿no? Digo, eso creo que esa historia la pasaron los Maná y los pasaron. Todos lo han pasado. Como diciendo, ay, este pobre nada más toca y toca, ay, pero está destinado a ser pobrecito, ¿no? Pum, Maná, llena las ventas 2 noches, toca en Berlín y eso. Y ya la actitud cambia completamente hacia ellos, sí, ¿no? Claro. Y luego entonces, en México, que es un país donde o eres o no eres. Sí, o eres bien famoso. Ay, cabrón. O eres bien famoso o no eres famoso, cabrón. No hay como un güey, este cabrón es un músico que está bien cabrón porque hace gira por toda la república, hace conciertos y le va muy bien. Güey, pero sale en la tele. No, pues no. Güey, eso estás hablando desde antes, ¿no? Ahora no mames. O sea, yo nunca he visto que se abra esa línea, esa brecha gris. Nunca he visto que se abra a la sociedad, pues, ¿no? O sea, digo, aquí en Guadalajara, para empezar, cuando yo empecé a tocar, no había foros. O sea, o tocabas en la concha acústica, o tocabas en el bar pichurriento de... O en la Peña Cuicacali. Ajá, o en la Peña Cuicacali, que no era un lugar pichurriento por la cultura que nos entregaba, pero sí era un foro muy chiquito, ¿no? El Rojo Café. El Rojo Café yo lo amaba. Saludos a Alfredo Salas, ojalá y vea esto algún día. Porque Alfredo me trataba como la... No como la estrella, pero sí como el artista que yo era, pues, ¿no? Un tipazo. Como el pinche divo que soy. No, nada que ver. No, me refiero, bueno, al menos con Alfredo. Sabía la leyenda y por eso te trataba bien. Bueno, sí. ¿Es cierto lo del hospital? El Alfredo me trataba a los músicos que entraban a su foro o que les daba con respeto. Con respeto de músicos, cabrón, ¿no? Como si fuera el músico más grande. Pero ahora con el tema de las redes sociales y las plataformas, ¿no piensas que está más democratizado? Que ahora es más posible emitir un mensaje. Obviamente, si no conoces todos los pormenores económicos, pues igual al final de cuentas no vas a lograr un negocio de tu arte, pero por lo menos una difusión. Lo que pasa en ese nicho. Lo que pasa es que ahora tenemos también, o sea, con esta democratización también tenemos otros retos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay, no sé, 50 veces más música que la que había antes. La economía. Entonces, de la atención. ¿cómo llamas la atención
en medio de toda esa masa de música que está en la nube, ¿no? O sea, era algo muy similar a cuando tú maquilabas tu disco y por fin lo ponían ahí en el estante de Mix-Up, ¿sí? En medio de cientos de discos, ¿no? Discúlpame que me meta en esta onda, pues, pero ¿cómo llamas la atención? Pues esa está la respuesta. La economía de la atención es la respuesta al obsceno de la música hoy en día, cabrón. De que si tu novio no te... de que si tu novio no te mama el culo, yo te la amo toda, güey, ¿no? Que mira, ahí está un claro ejemplo de alguien que le faltó asesorarse con una persona como Juan Carlos. Porque ya les platiqué, de ese hit no recibe la gran cosa güey de Bad Bunny. Se lo gana ¿De quién? Missy Elliott. Bad Bunny. Bad Bunny Tiene un con la sencillo canción esa que pegó duro. que está pegando bien machín. Pues no, él el producto no le reditúa a él, le reditúa a Missy Elliott porque usaron el sample de una canción y Madre, Beto, pásame una botella de agua, no seas gacho. Por favor. Ahorita. Ahorita sí. Qué cabrón. Oye, y en ese camino ya voy a entrar en el terreno que no te va a gustar. Y en ese camino de producciones escénicas y todo esto, y hubo un concierto legendario, así, muchos lo cuentan, muchos se enteraron, pero pocos asistieron. No me refiero que no haya llenado el lugar, pero pocos asistieron porque el aforo era muy limitado. No, y además era un concierto muy extraño, lo digo la verdad. En el instituto... No podemos negarlo. En el Instituto Cultural Cabañas una vez se presentó un proyecto llamado Rockin' que lideraba Gustavo Cerati. Mucho pues puede ser como el Lennon hispano, ¿no? Puede ser como la leyenda del rock hispanoparlante. ¿Sí te alcanza a ver? ¿Yo? A lo mejor no. Sí, tú sí. Él fue que de plano se salió a la Se riata. movió tantito, ¿no? Ah, así que hola. sí me veo. Rockin' en el Instituto Cultural Cabañas, donde este evento fue producido por tu estúpida culpa, ¿no? No. Ese concierto fue producido por Gustavo Rosas, que bueno, también es un aliado de muchos años, que recientemente acabamos de hacer El Mundo Según Mafalda allá en Plaza Patria, pues, Wow, digo, sí. después de... Y pues bueno, pues es un aliado de muchísimos años, ¿no? Y bueno, pues ese más bien fue Gustavo. Gustavo tiene mucho que ver con la radio. Gustavo Rosas. No precisamente. Digo, él ha sido un empresario ya de muchísimos años que trabaja mucho con espectáculos culturales como ballets rusos, etcétera. Ya. Y pues bueno, con él también tuve la oportunidad de trabajar con varias bandas que me gustaban mucho, como Toto, como Alan Parsons, Scorpions. Sí, fue una buena época de conciertos internacionales que se hacían cuando todavía no existían foros especializados como el Diana, no existía el Telmex, no había... y todos los conciertos los hacíamos en el patio mayor del Cabañas, ¿no? Alan Parsons también fue en el Instituto Cultural Cabañas. Sí, y la segunda vez que lo hicimos fue en el recién inaugurado Teatro Diana. ¿Era el tema latinoamericano del sinfónico? No. ¿No? Ah. No, venía con su banda normal. Órale. Que no hay banda normal para Alan. No, y en realidad, o sea, el live project de Alan Parsons, o sea, es una cosa nueva. Él en los 70s y 80s, o sea, él solamente hacía discos, no salía de gira. Era un proyecto de música grabada nada más, ¿no? Entonces, Alan Parsons empezó, ya después de muchos años decidió salir de gira, armó una banda y pues fue cuando pudimos tener la oportunidad de trabajar con él. Dijo, a ver qué se siente salir de gira. Sí. Como todos mis tocados, ¿no? Como los Beatles también ya no hacen conciertos cuando les tocó a Alan Parsons, ¿verdad? Pero como Pink Floyd. Que por cierto, Alan Parsons fue el ingeniero de monitores de Get Back de los Beatles. El concierto en la azotea. Hay una fotografía donde sale allá al fondo, ahí sale Alan Parsons con la camisa rosa. Y en este concierto de Rockin' Volviendo. en el Cabañas, te tocó llevar a Gustavo Cerati de antro. De antros. De antros. Voy a resumir un poco la historia porque quiero llegar al punto, ¿no?
Pues le tocó a Juan. ¿No quieres que la resuma? No. No, Dale. ok, bueno, adelante. Es que fue como una visita. ¿Qué como- pasó? Fue como. ¿No quieres que te la resuma? No, tú no. Yo no le hago eso. Ya no. Ya fue suficiente sorpresa que llegara y no íbamos a hablar de dientes. de odontología, güey. Pues, yes. Ya se está poniendo más creativo este. Entonces, es que hicieron como la visita de los 7 templos, pero de los 7 De los 7 antros, güey, qué bueno. Adelante, adelante. Cuéntanos Por la historia, favor. Juan Carlos, por favor. Sí, bueno, pues, ya terminó el concierto, que quiere, pero fue un concierto como bastante extraño porque era un concierto electrónico. Con una laptop. Y digo, la realidad, digo, era un ensamble que hizo Gustavo con 2 de sus músicos que también tienen sus carreras como DJs por derecho propio, ¿no? Que uno era Leandro Fresco, que recientemente falleció, desgraciadamente, y con, Flavio Sechetto, que recientemente falleció, y Leandro. Todavía no. ¿Mataste? Sí. Bueno, Y Leandro Fresco, 2 que terceras bueno, partes de Rocken ya sí, están en el cielo. y que formaban parte de la banda de Gustavo. Yo puedo deducir que en algún momento, digo, ellos en las giras de Gustavo como solista se juntaban en los cuartos de hotel y se ponían a hacer música electrónica en las computadoras, hasta que dijeron, pues, a ver, vamos a ver si funciona, ¿no? Esto lo supongo. Ok. Pero hace mucho Vamos sentido. a ver si funciona, vamos a hacer una gira por México Pero para ver sigue si chingona, funciona. ¿no? La historia. Y si funciona, hacemos un disco, ¿no? Y bueno, ya hicieron 4 fechas, me parece. Hicieron Mazatlán, creo que Ciudad de México, Guadalajara y otra. Y bueno, fue aquí, en realidad en las otras ciudades fueron antros, ¿no? De música electrónica. Aquí, por alguna causa, se tomó la decisión de hacerlo en el patio mayor del Cabañas, donde no había, pues era música punchis, sin embargo, pues bueno, la música punchis sin drogas ni alcohol, pues no es No lo mismo. sabe rico, sí, claro. Sí, entonces, pues bueno, ahí en el Cabañas no teníamos permiso para alcohol. No. Y bueno, había sillas, ¿no? Una cosa como muy extraña. Entonces salieron los 3 con sus computadoras y ya, pues terminaba la pieza y así toda la gente así. Que no decían, canta presión americana. No, al final terminaron de tocar y así los aplausos y Gustavo Cerati nada más lo único que dijo fue gracias, pero ni totales, o sea, Así como gracias a medias. y ya, o sea, yo veía a la gente que iba veía que iba saliendo la gente y así como ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto, no? Estuvo muy extraño. Fue una fecha muy extraña, muy extraña, pero bueno, lo mejor fue de que terminó y bueno, se hizo como una comitiva como de 18 gentes, entre ellos estaba ahí Sweet Electric, la banda que había abierto el concierto, estaba otra banda que se llama Alias, que eran argentinos, y entre amigos, y bueno, se hizo una comitiva de 18 y pues nos fuimos a la visita de los 7 templos, ¿no? Y ya fuimos, ya no voy a decir nombres de bares, pero hubo unos que no les gustaron, otros que sí. Pero bueno, finalmente llegamos al Bar Américas, ese sí lo menciono. Temprano en la mañana. Yo llego, toco la puerta, el bar estaba completamente lleno, o sea, casi abrieron la puerta y había alguien así. Y de repente sale un tipo y como para decirnos, no, pues está lleno. Y de repente vio para atrás y vio a Gustavo Cerati y nada más vi que los ojos se le hicieron así. Se cerró la puerta. Saca 20 cabrones. Se cerró la puerta y de repente la puerta se abrió de par en par y había un camino así completamente despejado hacia una mesa, hacia 3 mesas que casi brillaban así, ¿no? Y bueno, una cosa impresionante porque no sé de dónde metieron a toda esa gente, ¿no? Que estaba en ese camino libre. Bueno, el caso es que llegamos todos como pavos reales, ¿no? Como perro con hueso, ¿no? Quítense. Nos sentamos en la mesa y bueno, como que todo el mundo quería ir al baño. Y me sucede que de repente llego me siento en la mesa y todo el mundo se fue.
y de repente me descubrí yo solo, con Gustavo Cerati enfrente de mí, ¿no? Así. Y como estos cabrones que Sí. se fueron. Y bueno, yo no había hablado con él en toda la noche, ¿no? Pero entonces, de repente, no había nadie. O sea, en toda la vida. Y de repente estaba sentado con él y me empezó a venir a la mente de cuando era más joven y cantaba Persiana Americana y de repente me empezó a entrar una obsesión sobre platicarle de algo, ¿no? O sea, a ver qué A Gustavo Cerati. no, y empecé yo y me empecé a poner tan pinche nervioso que y empecé a pensar, a ver, ¿de qué le hablo? A ver, tengo que decirle algo inteligente porque si no me... Y así, boom, 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 y el güey así no me volteaba a ver hasta que finalmente, de tanto pensar, de repente, llegó toda la gente, y ya perdí mi oportunidad. Pero bueno, te juro que después de eso no me volvió a pasar. Esto no se lo cuento a cualquier gente. Sí, Pero pues, yo me imagino que a cualquiera nos hubiera pasado. ¿Qué le ¿no? preguntas, cabrón? ¿Y desde cuándo? Mucho. ¿Desde qué? Desde cuándo, sí, güey. Por así, cabrón. ¿Nada? ¿Desde cuándo? Mucho. Nada. ¿Te gusta el frío? Lo que digas va a sonar pendejo. O sea, si te queda de consuelo, Sí, qué sí, bueno sí, que o sea, no abriste el hocico, porque lo que hubieras dicho, la hubieras cagado. Sí, y bueno, pues digo, es una reacción normal cuando de repente, o sea, estás en bola y no pasa nada, ¿no? Pero de repente sientes como esa presión de... Sí, el silencio incómodo. A ver, ¿qué le pregunto, no? O sea, ¿de qué le hablo? Entonces, bueno, ya... Y bueno, pues ya seguimos a otros 4 bares y ya no me acuerdo de nada, ¿no? Pero Yo creo que sí le hablé, dice. Yo creo que sí platicamos. del que sí me acuerdo y que era un tipazo era Flavio. Flavio era un tipazo súper sencillo y muy tratable, ¿no? Pues es el chichito y carismático. Sí. Huevo. Yo le pregunté, oye, ¿y por qué la música tan culera en el concierto? No, Por lo algo menos, así como... por lo menos que se empute, algo así disruptivo. Algo así como... Debieron de haber hecho el concierto en un lugar así como este, ¿no? Algo así, ¿no? Aquí debe haber sido el concierto, ¿no? Hubiera estado mejor Algo aquí así. el concierto y aquí nos quedábamos. Y... Es que lo que dices es tan cierto, porque esa música pues requiere de meterle otro tipo de emociones. El contenido a la sangre. No, y otro tipo de entorno, ¿no? Como... Sí, claro. Cultural ahí que ni aplaudir fuerte puede. No, pues nada, no podías nada. Sentaditos. Y bueno, Juan Carlos, yo creo que algo que no estás acostumbrado a contestar porque... ¿Estás acostumbrado a las entrevistas? 2, 3. Sí, ¿por qué no? Sí, digo porque dices, yo nunca aspiré al escenario, nunca aspiré al... Pero, ¿qué proyectos vienen? El cliché-sote, ¿no? ¿Qué proyectos? Pero ¿Qué proyectos vienen para a diferencia del entrevistador a un músico, a mí sí me interesa saber qué proyectos vienen para Juan Carlos en estos años de pospandemia. Déjenme contarles que Juan Carlos fue el del quien recibí del primer miembro de esta industria, vamos a decirlo así, pues que recibió una llamada cuando nos fuimos todos a la casa en el 2020 y lo escuché con tanta euforia a Juan Carlos diciéndome, pinche bicho, nos la va a pelar, güey, ¿no? Esto no se va a acabar, güey, vamos a retomar todo el pedo, güey, ¿no? Nos la peló, pero sí se tardó un rato pelándonosla. Sí, 4 meses estaba... nos lo va a pelar en un mes. Sí, nadie se vio, nadie le midió. No, fue impresionante. Digo que yo todavía estoy como... hace unos días posteé, el día de ayer posteé en mi Facebook y digo, es como una reflexión que creo que mucha gente se está haciendo, que es finalmente digo, este regreso es una experiencia
que está siendo tan extraña como habernos metido a la casa, ¿no? Porque digo, ya estamos regresando a la calle, vamos caminando y conforme vamos caminando van asomando la cabeza diferentes y nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, o sea, es el mismo mundo, pero es diferente. Adaptarse otra vez. Sí, entonces no deja de ser una sensación como muy extraña, ¿no? Sí, tiempos interesantes. Sí, regresar a la calle, regresar a la oficina y regresar todavía como tener como esa resistencia a darse un abrazo, por ejemplo, Sí. ¿no? No sabes cómo saludar. De hecho, no, te sorprende ver mucha gente, dices. Sí, y nosotros los mexicanos que somos tan toquetones, ¿no? Sí, No me estoy quejando, pero sí. No, de hecho, yo ya me causa cierto clic ver una película y que se saluden de beso y todo el pedo. Sí, ponte cubrebocas. No mames, cabrón. Pinche gente irresponsable. Chanclazo, güey, a la tele, güey. Vas llegando a la calle, lávate las manos. Claro. Entonces, proyectos nuevos. Bueno, me comentabas hace unos días, digo, por filtrar algo, que ahí va, por ejemplo, el Conjunto Santander abriéndose, porque digo, puta madre, le tocó nacer justo antes de la pandemia el Conjunto Santander, digo, 2 años antes, pues, pero nomás tuvimos 2 años el Conjunto Santander. Sí, pero bueno, el Conjunto Santander, digo, hay que mencionar que durante la pandemia fue un trabajo impresionante el que hicieron. Yo llegué en plena pandemia ahí, pero fue un trabajo impresionante porque crearon proyectos como, por ejemplo, la Sala Digital, que estuvo creando contenido para un canal de streaming, en donde estuvieron dándole actividad a compañías independientes de teatro, de danza, de música. Estuvieron creando también contenido para un canal de YouTube gratuito que se llamaba Café Digital, donde estuvieron tocando bandas de jazz. Todas estas bandas fueron remuneradas. Yeah. Sí. Y además, pues bueno, estuvieron creando trabajos para un montón de técnicos. El Santander estuvo tan activo durante la pandemia como si no hubiera pandemia, ¿no? Genial. Entonces, digo, esto creo que es algo que se debe de saber, digo, y de aplaudir. Realmente, digo, yo estoy muy orgulloso de estar en este foro que tiene una dirección como tan consciente y tan responsable y tan ágil para haber reaccionado, ¿no? ante todo esto. Todo este contenido sigue ahí disponible en el sitio de internet del Conjunto Santander para todos los que quieran verlo. Sí, con precios muy accesibles, que obviamente se tenían que aplicar para tener que haber una recuperación, ¿no? Sí, Entonces, bueno, el foro sobrevivió y está más fuerte que nunca. Yeah. Y bueno, es algo que se tiene que mencionar y que se tiene que dar a conocer, ¿no? Sí, y bueno, pues el conjunto, pues bueno, ahí está. Yo en lo personal, pues bueno, estoy ahora, estamos ahora por empezar nuestra 5ª temporada de Negocios de la Música TV, que es un proyecto de televisión por streaming enfocado a industria de la música. Son programas con temas sobre industria de la música, con invitados muy bien escogidos. A veces son músicos famosos, a veces son ejecutivos de sellos, o son en fin, vamos a regresar con el tema de el marketing en la música. Y digo, vamos a tener ahí a Mario Lafontaine como invitado desde la Ciudad de México, y un par de invitados sorpresas de aquí de Guadalajara. Super, y bueno, va a ser la emisión número 38 y bueno, ya vamos a empezar a trabajar ya con un poco más de constancia. La producción ha sido como muy accidentada debido a la pandemia. Claro. Y bueno, estamos también ahora en Mix Studios, estamos ahora apoyando un proyecto de música para bebés. Sí.
También, pues bueno, estamos ahora resucitando a Fugazi Records, pero ahora como una plataforma multifuncional para músicos nuevos. Entonces, va a ser como un buró de servicios para músicos independientes. Y vamos a tener esta plataforma digital habilitada, obviamente con todas nuestras producciones disponibles y con todo lo que los músicos independientes necesitan para... Es que ustedes son los independientes con experiencia. Exacto. Así son, esos son. Exacto, nuestro lema es vieja escuela para la nueva música. Está bueno, eso es. O sea, me estás diciendo que esto es la respuesta a la pregunta que te hice hace un momento. Cuando un músico va empezando y tiene su arte y tiene un gran concepto que tú escuchas y le encuentras valor, puede ser que tú completes la otra parte que le falta para que se haga ese concepto comercializable y redituable. Exactamente. Para todos. Exactamente, y si es un proyecto que le falta, pues bueno, trabajamos con él porque ellos también tienen que trabajar mucho, no nada ¿Seguro? Nosotros. Sí, claro. Sí, y no podemos adoptar este papel paternalista que siempre tuvieron las disqueras, por ejemplo, ¿no? O esta imagen del manager en la limusina que te saca un contrato y te da un fajo de billetes, ¿no? Eso, sí, estas son colaboraciones, digamos, ¿no? Sí, va, listo, sí, entiendo perfecto. Todos los links los voy a poner en la descripción. Negocios de la Música TV, Conjunto Santander, que bueno, aparte es de nuestra amada Universidad de Guadalajara, ¿no? Sí, si quieres ese... Oye, con unos pinches aventazos bien cabrones, el Payat, el Pagliacci, Porter, no sé. Ahí vienen un chingo de buenos un eventos. montón de eventos. Pagliacci fue pues fue la última ópera producida por el conjunto, pero bueno, el conjunto, por ejemplo, regresando un poquito al tema, rápido. Sí, ¿no? El conjunto produjo la única ópera que se produjo durante la pandemia en todo México. No mames. Ay, no, A dos manos. Es más, Madame no les van a Butterfly. alcanzar a dos manos. Y bueno, ya perdón. ¿De qué? No mames, vamos empezando. Esta es la intro, ahora sí viene el tema. Ahora sí, Entonces saquen más chelas, ¿no? Entonces... Sí, a huevo, sí. Ahí están. Ay, cabrón, qué interesante. Gracias por venir con nosotros aquí a Chaquetas Dentales. No, pues gracias, pero pues digo, ya para otro no me engañen, güey. hay que hablar de diente. Hablamos de música independiente. Diente. Ahí está el tema. Independiente. Sí, ponle. Negocios de la música como negocio independiente. Ahí está. Y vamos a escuchar a Iron Maiden. Bueno, Maiden. O Megadeth. Dentálica, güey. Ya se armó. Muy bien. Gran tema, Pues te digo, de nuevo, muchas gracias. Pues esto fue Chaquetas Dentales número 57. Dice Beto que sí. Yo le creo a Beto. Wow. Chaquetas Dentales número 57. Qué arduo, qué interesante. Y esperamos que lo disfruten como nosotros lo disfrutamos sobre esta mesa. Yo soy Álvaro Valenzuela. Eder Sánchez. Mario López. Juan Carlos Flores. No te pierdas el miércoles de memes, jueves de live. Juan Carlos, redes sociales. Ok, pueden visitar mi fanpage que es Juan Carlos Flores. Déjame pensar qué pueden hacer para que no les aparezcan otros 45 Juan Carlos Flores. Lo viví. Sí, bueno, salgo yo sentado en un estudio de grabación con una camiseta de David Bowie. Sí, también pueden entrar al sitio Negocios de la Música TV, que así está, o también como JC Flores 42. Muy bien. Muy bien, Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos, menos a uno. Beto, memes en los controles. Esto es todo y hasta siempre. Chao. 1, 2.